Sí, nosotros como miembros de la Comisión de Protección Civil lo que hacemos es tener la información a la mano. Básicamente es una serie de estaciones a nivel nacional, observadores locales, datos que vienen de fuera, para tener un panorama claro de lo que está sucediendo. Esa información se comparte con Protección Civil y luego pues se activa todo el gobierno. Ahora el plan invernal pues lo lanzamos hace un par de semanas, ya están listas prácticamente todas las instituciones. Lo que se busca no solamente es informar, sino que tener la información eh, a la mano para tomar decisiones, para poder, digamos, tomar una decisión en temas de una evacuación preventiva, tomar decisiones acerca de a dónde tenemos que hacer intervenciones específicas. Recordemos que las lluvias nos pueden traer deslizamientos de tierra, nos pueden traer inundaciones en otros sitios, entonces estamos preparados. Muy bien. ¿Podría decirse que el invierno ya ha comenzado, ministro? Bueno, hemos iniciado la transición con normalidad. De hecho, ya vimos desde el mes de marzo cómo ha llovido. Durante los primeros días de mayo hemos tenido tormentas eléctricas en todo el país. La transición oficial pues está para el 15 de mayo. El 15 de mayo ya podríamos decir que vamos a estar en invierno pleno. Sin embargo, pues hemos tenido tormentas aisladas en todo el país y ya estamos preparados para eso. Incluso tenemos lugares que ya registran un promedio bastante alto. Para tener una referencia, el promedio anual de precipitación en El Salvador anda alrededor de los 2000 milímetros. Tenemos estaciones, por ejemplo, en Santiago de María, que ya registran 183 milímetros, o sea, ya antes de la época lluviosa, pues tenemos ya casi un 8 o 10% del promedio anual en ese punto específico. Obviamente, pues hay lugares donde todavía no ha llovido y vamos a estar informando a diario todo lo que va a suceder. Exactamente. Ministro, depende de ustedes emitir el aviso de inicio de siembra compartido con la autoridad del Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Y esto tiene que ver con algunos niveles de humedad que debe existir en el suelo como para poder decir, bien, tenemos las condiciones. Yo no sé si este mapa, y ustedes lo publicaron, a mí me pareció extremadamente importante y detallado, lo vamos a poner en pantalla, ahí lo tienen. Zonas de lluvias regulares, color amarillo, y el color azul, zona con mayores acumulados de lluvia a la fecha. Esto da margen como para pensar en las zonas azules, podría ya darse inicio de la temporada de ciencia y de siembra y poder decir ha comenzado el invierno como tal. Sí, hemos tenido precipitaciones en mayor cantidad en la zona norte, generalmente el departamento de Chalatenango, toda la zona del norte, el departamento de Santa Ana, la zona de Limo, Montecristo, es donde se recibe mayor lluvia. Entonces, sí, en estos lugares pues ya inició la época lluviosa, ya podemos, por la cantidad de lluvia, por la cantidad de agua que tenemos en el suelo, pues ya podemos decir que inició. En menor cantidad pues tenemos todas las zonas todas las zonas costeras, todas las zonas bajas. Ahora bien, la cuenca del río Lempa, pues obviamente ha recibido bastante agua y aunque no haya llovido en el Bajo Lempa, tanto como en la parte norte del país, sí vamos a tener en alguna medida pues un crecimiento del caudal del río. Entonces también es para que estemos preparados y igual pues nosotros vamos a estar informando a diario de lo que suceda. Sobre todo porque hay lluvias que se dan en Honduras y finalmente terminan llegando hasta la parte baja Sí, del Lempa. compartimos cuencas con Honduras, el río Lempa, bueno, nace en Guatemala, luego pues se pasa por Honduras, lo mismo el río Huascorán, es decir, tenemos nosotros cuencas compartidas. Creo que lo importante es que la población sepa que el gobierno está listo, pues la verdad que hemos visto en el año de pandemia, por ejemplo, cuando tuvimos las tormentas al final, pues ETA y IOTA, luego Amanda y Cristóbal, un año complicado, con inicio y final de época lluviosa, con eventos climáticos extremos. El gobierno estuvo preparado, pues hubo evacuaciones preventivas, hubo toda esta logística que se prepara para manejar esto y creo que eso es lo importante, pues los eventos no van a dejar de suceder. Los eventos climáticos cada vez son más frecuentes, más extremos, entonces pero sí tenemos que estar preparados y de eso se trata, pues de como Comisión de Protección Civil tener todos los mecanismos para poder ejecutar acciones. Lo que se busca es el bienestar del ser humano, pues al final nosotros nos debemos a la ciudadanía y de eso se trata, pues de tener toda esta información, todos estos mapas sirven para tomar decisiones y vamos a seguir trabajando pues durante toda la época de lluvia. 2020 fue un año
algunos lo califican como atípico, sorprendente. Para el caso específico de nuestro país, Amanda y Cristóbal marcaron el inicio en el Océano Pacífico, pero todo el alfabeto griego que se dio y sobre todo aquellos fenómenos impresionantes de gigantescos monstruos, sistemas de huracanes que finalmente terminaron golpeando y prácticamente destruyendo muchas zonas de Nicaragua y Honduras, marcaron una temporada de huracanes que estuvo, si no me equivoco, marcada también por el fenómeno de la Niña, ¿fue así? Sí, correcto. Recordemos que el fenómeno de la Niña en algunos lugares significa sequía, básicamente es un corredor, un descenso de la temperatura en un sector del Océano Pacífico, y a nosotros sí nos trae humedad. Entonces sí, el fenómeno de la Niña pues estuvo presente. Creo que también vale la pena mencionar que a pesar de que estos hayan sido eventos extremos, por ejemplo, el huracán ETA, que fue categoría 5, tocó las costas de Nicaragua siendo categoría 5, no vino a El Salvador como categoría 5, pero nosotros no necesitamos un huracán categoría 5 para tener un temporal. Nosotros necesitamos una tormenta tropical, es suficiente para que tengamos un temporal, para que tengamos más lluvia de lo esperado. Entonces, por eso es importante la labor del Centro de Monitoreo del Ministerio de Medio Ambiente, por eso es importante tener esta información a la mano. Ahora se han pronosticado creo que 19 sistemas en el océano Atlántico y 17 sistemas en el Océano Pacífico. Entonces estos pues obviamente se van a estar monitoreando. Hay huracanes que nacen en las costas de África y que rara vez llegan a El Salvador, pero por ejemplo los huracanes que se forman en el Caribe, por ejemplo en el caso de los huracanes que tuvimos en el 2020 como ETA e IOTA, se formaron en las zonas al norte al norte de Venezuela y Colombia, en la zona del Mar Caribe, y esto pues obviamente se alimentó de agua y se hizo un huracán. Entonces también pueden formarse huracanes en el Golfo de México, que son los que a nosotros, a pesar que no nos influencian directamente, nos jalan la zona de convergencia intertropical, y entonces ahí es donde tenemos todos los temporales que no son lluvias directamente del huracán, sino que es causa de un movimiento de todas estas nubes hacia nuestro país. Sí. Entonces, y estamos nosotros en una zona muy vulnerable, pues estamos en el Istmo Centroamericano, está en medio de dos océanos, y cuando nosotros vemos el tamaño de las tormentas y la magnitud de las tormentas en comparación al tamaño de nuestro país, nos damos cuenta que al final pues sí tenemos que estar alertas. Bueno, el deslave aquel que hubo en San Vicente hace muchos años se debió a una pequeña baja presión que nada apuntaba a que fuera un desastre. Esa fue la 12E o el huracán Ida, si no me equivoco, que se quedó estático el sistema. Ese fue un sistema que se quedó estático porque teníamos otro sistema grande en el Golfo de México. Entonces, básicamente fue una lluvia que pudo haber durado 2 días, pero como teníamos un huracán en el Golfo de México, pues todo el hemisferio estaba paralizado prácticamente por ese sistema y no dejó que las nubes avanzaran. Y es por eso que tuvimos en 11 días o en 9 días tuvimos casi 800 milímetros de lluvia. Entonces, bueno, y recordemos el año pasado también el deslave que hubo en la zona de Nejapa-Copa, que fueron un poco más de 100 milímetros en cuestión de minutos. Eso fue en el año 2020, correcto. 2020, perdón. En el año 2020, correcto, justo antes de las últimas tormentas, y es debido a la acumulación de humedad en el suelo. Muy bien, vamos a tener Niña este año de acuerdo a los pronósticos, ¿verdad? De acuerdo a los pronósticos, sí. Muy bien, la temporada de huracanes del Océano Pacífico comienza el 15 de mayo, estamos hablando de 5 días, no hay por el momento aviso de ninguno. Albergues han sido preparados y tengo, de acuerdo a alguna literatura y algunos datos, que por lo menos 34 albergues preventivos están distribuidos ya básicamente en todo el territorio, ¿sí? Sí, aquí vale la pena mencionar que se está avanzando en ese tema de los albergues porque muchas veces se utilizaban escuelas para hacer albergues. Se está tratando de minimizar el uso de escuelas. Tengo entendido que no se van a utilizar a menos que sea extremadamente o absolutamente necesario. Es importante esto también porque no vamos a influir en el tema de las clases. También es importante eso. Entonces creo que es un paso que se ha dado también el tema de organizar los albergues en lugares que no sean centros escolares para, pues obviamente, darle
un mayor confort, una mayor atención al albergado, pero también para no tocar el tema educativo. Entonces es importante, ese tema se maneja desde el Ministerio de Gobernación, creo que ellos podrían tener más información de esto, pero sí, realmente, o sea, nosotros estamos trabajando desde antes de la época lluviosa, pues preparando todos estos datos, preparando todos estos pronósticos. También recordemos que hay modelos estadísticos que se utilizan, modelos meteorológicos de años pasados, se usan los años análogos, se comparan se compara el comportamiento del clima con años anteriores. Por ejemplo, hemos identificado que el año 2022 meteorológicamente es similar a algunos años. Podemos mencionar el 85, 1989, 96, 2001, 2012 y 2018. La tendencia va más o menos similar a estos años. Entonces, utilizando todos estos modelos y viendo cómo se ha comportado el clima y cómo se han comportado las precipitaciones, se puede también sacar un dato que se va obviamente pues comprobando y se va depurando a medida que vaya avanzando la época lluviosa. Ok, me decía 85, 89, ¿qué otros años? 96, 2001, 2012 y 2018. Ok. Bueno, hemos tenido muchos fenómenos y naturalmente pareciesen venirse incrementando en los últimos años. ¿Cuál es la opinión que usted tiene y las repercusiones que podría tener en el país el cambio climático, señor? Lo que pasa es que, y este es un tema bien importante, el cambio climático nos afecta a nosotros de esa manera, con vulnerabilidad, con sistemas meteorológicos cada vez más frecuentes y cada vez más extremos. Esto a nosotros lo que nos ocasiona pues es vulnerabilidad en el tema de deslizamientos de tierra, inundaciones, y tiene repercusiones serias en algunos casos. Nosotros estamos trabajando como gobierno para, obviamente, primero en todas las políticas públicas para el cambio climático, segundo en todos los convenios internacionales que tienen que ver con cambio climático. Es muy importante que todas los compromisos nacionales pues estén bien definidos y estén pues obviamente respaldados por las instituciones que así lo deben hacer. Entonces, creo que nosotros como, cada país tiene su rol en el tema de cambio climático. Nosotros como un país en el Istmo Centroamericano de 20.000 kilómetros cuadrados tenemos nuestro rol, y nuestro rol pues obviamente nosotros somos receptores de toda esta lluvia, de todos estos eventos extremos. El tema del cambio climático se maneja a nivel mundial con muchísima cooperación, se maneja con muchísimo compromiso de las naciones grandes, pero recordemos que nosotros no podemos comparar las emisiones o la contaminación que pueda generar El Salvador con las emisiones o la contaminación que pueda generar un país muchísimo más grande, más desarrollado, exactamente. Entonces creo que también se hace el llamado, y eso es lo que nosotros hacemos, siempre en todos estos foros que se nos permite participar, hacer el llamado a todas las naciones, hacer el llamado a todo el mundo, que este es un tema serio. Pues aquí no estamos hablando del tema de Hollywood y de ver el iceberg con el oso polar flotando, y eso probablemente es la realidad del cambio climático para una nación nórdica, por ejemplo, una nación de Escandinavia, podría ser la realidad del cambio climático. Para nosotros es mucho más sencillo, para nosotros el cambio climático nos afecta con este tipo de eventos meteorológicos. Entonces, creo que El Salvador está tomando su postura, tiene sus compromisos internacionales bien definidos, se han presentado a tiempo todas nuestras NDCs, todos los compromisos que se hacen, y obviamente pues somos gestores también de toda esta cooperación que pueda venir a través de todos los mecanismos que existen para esto. Pero sí es importante que nosotros hagamos el llamado a los demás países, a las demás naciones, para que se unan a esta causa, porque las acciones que se toman en otras naciones afectan directamente a nuestra región, afectan con estos fenómenos. Vemos como cada vez es más frecuente el fenómeno de la Niña, cada vez es más frecuente un huracán tipo 5 cerca de nuestras costas. Entonces, y este no es un tema que podamos resolverlo nosotros dentro de nuestras fronteras, es decir, nosotros podemos tener todo en orden, moderar nuestras emisiones, hacer reforestación, que lo estamos haciendo. Pero este es un tema que trasciende nuestras fronteras, ese es un tema que tenemos que unirnos como sociedad para lograr un resultado real. Se menciona mucho que la temperatura está, bueno, y de hecho es un dato comprobado, la temperatura está subiendo a niveles alarmantes en todo el planeta. Para El Salvador hay mediciones que digan estamos
2 décimas arriba del promedio normal o medio grado o 1 grado centígrado, ministro? Hay medidas, sí, tenemos. Lo que pasa es que, como repito, el tema de temperatura a nosotros directamente no nos influencia en nuestra vida diaria, pues. Por ejemplo, nosotros no vemos derretimiento de glaciares en nuestro país, nosotros no vemos. Lo que sí vemos es que el calentamiento del océano nos está ocasionando este tipo de sistemas meteorológicos. El calentamiento del mar nos está generando toda esta humedad que arrastrada por todas las corrientes y por cualquiera de estos huracanes que puedan venir, o tormentas tropicales o depresiones tropicales, llámense como sea, pueden traer estas consecuencias a nuestro país. Entonces, ese es el punto del cambio climático en El Salvador. No es tanto el tema de que sube la temperatura, de que sube el nivel del mar, que sí es importante y estamos monitoreando constantemente todo el Pacífico. De hecho, se monitorea toda la cuenca del Pacífico, desde Japón, Alaska, Australia, Chile, porque cualquier terremoto o cualquier evento que suceda en esas latitudes pues puede tener una repercusión con un tsunami aquí en El Salvador. Pero creo que lo importante es estar preparados, y nosotros pues lo que estamos haciendo es trabajar para estar preparados para la venida de cualquiera de estos eventos climáticos. Muy bien, me voy a ir atrás en el tiempo y no es que quiera preguntarle a lo tipo profético qué es lo que va a suceder, pero 3 de mayo de 1965, un terremoto en San Salvador. El 10 de octubre de 1986, otro terremoto en San Salvador. El 13 de enero, 13 de febrero, nuevamente terremotos en El Salvador. Usted ve los promedios, dice el 65 al 86, bueno, tenemos tantos años, 19, 20, lo que sean, 21. Del 86 al 2001 tenemos 15, y del 2001 al 2022 sí ha habido eventos sísmicos bastante fuertes, pero no ningún terremoto. ¿Será que, bueno, aquí tenemos que estar preparados porque cualquier momento puede ocurrir, puede darse dentro de 15 segundos de lo que estamos conversando? Bueno, el tema de los sismos y el tema de los volcanes, que está pues intrínsecamente relacionado, menciono los volcanes porque es parte de todo este movimiento que se da. Nosotros no vivimos cerca de ningún volcán, vivimos sobre uno. Nosotros prácticamente convivimos con volcanes. Durmiendo con el enemigo. Estamos a la par del volcán de San Salvador. San Miguel pues tiene su volcán de San Miguel, San Vicente tiene el volcán de San Vicente, Santa Ana, el volcán de Santa Ana. Todos estos volcanes que acabo de mencionar están activos. Son la caldera de Ilopango. La caldera de Ilopango, y tenemos el volcán de Izalco para completar la lista. Mira, nosotros estamos sobre la zona de subducción, es decir, nosotros estamos encima del choque de dos placas tectónicas, la placa del Caribe y la placa de Cocos. Prácticamente son dos placas que están deslizándose una abajo de la otra. Esto genera muchísima fricción, muchísimo calor, y ese calor tiene que buscar vías de escape, y esas vías de escape pues son los volcanes. Los sismos suceden por algún movimiento que haya abajo en la zona de subducción, varios kilómetros abajo, pueden ser 60, pueden ser 80 kilómetros abajo, en un punto que generalmente, no digo que siempre, pero en su mayoría está como a 60, 70 kilómetros de la costa salvadoreña. Esta es una liberación de energía. Cuando está este movimiento de placas tectónicas, pues la energía se libera. Entonces, nosotros no podemos decir a ciencia cierta, nadie lo puede decir. De hecho, es la página del Servicio Geológico de los Estados Unidos, bien interesante, porque tiene una pregunta que dice, ¿se pueden predecir los terremotos? Y ellos responden no, punto. Y no responden no, pero no se puede. Entonces, el tema de tener la fecha sí nos sirve para llevar una referencia. Creo que antes del 65, en el 32, 35 creo que hubo otro. Tuvimos la de 1917 también, que fue la erupción del volcán de San Salvador. Creo que lo que hemos tenido es una liberación constante de energía, por eso es que no ha habido un evento sísmico. No podemos decir a ciencia cierta cuándo va a suceder. Lo que sí podemos hacer es estar preparados, informando qué es lo que está sucediendo. Nosotros tenemos estaciones telemétricas para monitorear sismos en todo el país. Se monitorea también pues todo el tema de los volcanes, que es muy importante saber qué está sucediendo abajo en la cámara magmática. Tenemos estaciones en todos estos volcanes que acabo de mencionar, y creo que es importante que estemos preparados. Otro ejemplo, por ejemplo, en la Ciudad de México o en Tokio,
que son ciudades que también tienen muchísimos sismos, ellos tienen unas alertas e informan a la población 3 minutos antes, 2 minutos antes. Pero esto es debido a la situación geológica de ellos. Entonces los sismos suceden mucho más lejos. Nosotros tenemos ese mismo sistema y funciona a la perfección, pero nos da 2 segundos, 3 segundos, 5 segundos a lo mucho para informar. Entonces, ¿por qué? Vuelvo y repito, somos muy pequeños y entonces las ondas pues viajan muy rápido y no nos da ese tiempo, pero los sistemas están ahí. Y la verdad, pues, se informa al segundo que sucede el sismo, se da un preliminar. Si ustedes se fijan, cuando publicamos, se publica un preliminar, porque obviamente el sismo, pues, es monitoreado por varias estaciones, se procesa el dato en oficina y a los 2-3 minutos ya se tiene un dato final. Un dato final, exactamente, se hace esa triangulación. Entonces, para responder tu pregunta, ¿vamos a tener un sismo? ¿Cuándo? Eso es algo que no se puede saber a ciencia cierta, en ningún país del mundo lo puede predecir, pero estamos preparados para eso. Lo que sí es que hemos estado, pues, obviamente teniendo sismos regularmente de una magnitud bastante considerable, más de 5, hemos tenido un par, más de 6, que han podido liberar esta energía que está en la zona de subducción. Y que no sea liberada mediante básicamente una explosión de la misma de un solo. Recordemos que no solamente está la zona de subducción, pero también tenemos fallas locales. Hay fallas localizadas aquí en San Salvador, por ejemplo, que pueden ocasionar un sismo. Entonces, es un tema muy interesante que sí se está monitoreando constantemente. Muy bien. Ministro, hay varios temas que debo de preguntarle y hay preguntas de los amigos televidentes también referentes a lo que es la autoridad en la institución que usted dirige. Algunos están muy preocupados, extremadamente preocupados por lo que está sucediendo en el lago de Coatepeque. Incluso hay algunos artículos que fueron el fin de semana publicados. Juan Marcos Álvarez dice el colapso de Coatepeque y hay algunas imágenes que circulan desde hace ya un par de semanas en el que se ve aquella agua turbia que más que una alga, porque parece que sí hay certificación de que una alga, o hay una alga, un crecimiento acelerado, pareciese haber algo más y tal vez tendría que ver con el manejo de aguas residuales, la gestión de desechos sólidos y malas prácticas agrícolas con el uso de algunos fertilizantes y agroquímicos que se utilizan en las faldas del volcán. Todo esto pareciese estar generando el caldo necesario para que las aguas de Coatepeque, no sé si serán en este momento sanas o saludables para poderse bañar en las mismas, pero algo está ocurriendo ahí. Sí, lo que está pasando en Coatepeque es una proliferación de cianobacterias. Estas son cianobacterias filamentosas que se pueden ver, pues se producen más que todo y las condiciones pues están dándose en época seca o en transición a época lluviosa. Necesitan un clima pues cálido para reproducirse y estas son las que han tornado las aguas del lago pues color café. Las cianobacterias se producen porque tienen básicamente 2 fuentes de nutrientes. Primero, el aporte mineral, que naturalmente pues lo tiene el lago, y el segundo aporte de nutrientes es todos los nutrientes externos o artificiales que puedan estar llegando al lago. Acá tenemos el tema de todo el manejo de desechos de alrededor del lago, que es sumamente importante, que de nuevo hacemos el llamado para todas las municipalidades para acercarse y poder pues brindar una solución. Entiendo que la alcaldía de Santa Ana está trabajando en eso, por primera vez. Creo que antes pues no estaba tan controlado. Entiendo que ahora sí se está haciendo el señor alcalde de Santa Ana, pero también tenemos que ser responsables todos, desde los dueños de casas recreativas, los dueños de los restaurantes. Nosotros estamos monitoreando el tema de los restaurantes constantemente, les estamos haciendo pruebas, les estamos haciendo todo esto, pero el tema va más allá de eso. El tema no ha sucedido en 1 o 2 años, estos son años de olvido y negligencia que tiene el lago de Coatepeque. Entonces, básicamente, pues, se le está sacando agua al lago también de forma ilegal. Nosotros estamos en una persecución constante del tema de la extracción ilegal de agua del lago. Son las prácticas agrícolas también, con todos los fertilizantes que se utilizan. Entonces, como tú dijiste, pues se han presentado las condiciones necesarias y lo que vino a
ayudarles, pues obviamente es la época seca y este clima que hace que esta cianobacteria pues se produzca. Es un caso similar a cuando el agua se pone color turquesa, solo que pues esa cianobacteria tiene otro color, tiene otro tono y es otra forma, pues, y obviamente pues cuando se pone color turquesa todos van y es una belleza, pero es un proceso químico biológico que es igual, pues básicamente es una cianobacteria que está reaccionando con los minerales que posee el agua de manera natural. Entonces, el tema es sumamente importante, el tema del agua. Nosotros lo hemos venido hablando desde hace meses, ese tema, lo hemos venido publicando también y hemos venido dando las recomendaciones. Esto va a pasar cuando ya se asiente el periodo de lluvias, esto va a ir disminuyendo y nosotros pues estamos trabajando con varias organizaciones, estamos trabajando con varias instituciones de gobierno también para perseguir a todas las personas que están contaminando el lago. Entonces acá creo que vale la pena mencionar que estamos en un plan ya para poder sancionar a todas las personas y a tomar acciones reales para evitar que se siga contaminando el lago Coatepeque. Este mismo plan también se está haciendo en otros humedales, en otros cuerpos de agua del país, pero creo que sí vale la pena mencionar este tema de Coatepeque y qué bueno que lo traes a la mesa porque esto no es algo que sucede en 1 o 2 años, en 3 años, en 5 años. Es un acumulado histórico de que no hemos visto el lago Coatepeque como un activo para un activo ambiental. No lo hemos visto como algo bueno, sino que lo hemos visto como un recurso para explotación. Y entonces aquí es donde está el problema. Yo creo que lo importante es que toda la gente que está teniendo algún rédito económico, algún lucro del lago Coatepeque, todos los negocios que están ahí, entiendan que si no cambian sus prácticas, el lago pues ya va a desaparecer y va a dejar de ser rentable para ellos. Entonces creo que básicamente lo que se está hablando aquí es que nosotros estamos ahorita pues por las buenas, estamos viendo los mecanismos legales y estamos pues obviamente notificando y estamos viendo que todo el mundo, digamos, dándoles la oportunidad para que se ordenen. Aquí no solamente estamos hablando de los restaurantes, aquí estamos hablando parejo. Aquí estamos hablando casas, aquí estamos hablando prácticas agrícolas, estamos hablando de las comunidades que viven alrededor del lago, es decir, estamos hablando de todas las personas y de todas las organizaciones que tienen influencia sobre el lago. El Cerro Verde es muy importante, es parte del área de conservación Apanequila-Matepec, hogar de un gran número de aves, muy abundante la vida silvestre, tenemos reptiles, tenemos todo tipo de mamíferos ahí. Entonces es bien importante esta declaratoria porque lo que nos va a ayudar es obviamente a seguir protegiendo, a manejar el parque como un área natural protegida. Tiene su plan de manejo de fauna, su plan de manejo también de agua, su plan de manejo de ruido, etcétera. Entonces es muy importante también conocer y que la ciudadanía pueda visitar nuestras áreas protegidas. El sistema de áreas protegidas también, ahora pues estamos haciendo un documental, vino Nigel Marven, que es un documentalista pues muy famoso, ha hecho en la BBC, en Nat Geo, etcétera. Estamos haciendo un documental de vida silvestre de El Salvador, entonces creo que estamos haciendo este registro de especies, tenemos tomas en cámara lenta de colibrí, por ejemplo, tenemos tomas muy interesantes de toda la fauna. El tema de cocodrilo americano también, que lo estamos nosotros apoyando con nuestro programa nacional de cocodrilo, principalmente en la zona de Jiquilisco y Barra de Santiago, en donde pues hay lugares, por ejemplo en la zona del Chino, que es un área protegida en la Barra de Santiago, pues existe una gran población de cocodrilo americano que es parte vital del ecosistema. Entonces, y hay que protegerlo naturalmente y proteger el área. Se está protegiendo, sí, también pues esto volvemos a lo mismo, pues el área protegida de la Barra de Santiago era mucho más grande, pero por prácticas agrícolas ilegales pues se fue cada vez haciendo más pequeña, pues se fueron prácticamente tomando terrenos del Estado y pues haciéndolos
potreros o caña de azúcar, etcétera. Entonces, es decir, se está tratando de proteger lo que queda de la Barra de Santiago. Muy bien. Ministro, en el caso de esta playa, Los Almendros, ¿ha habido un ordenamiento? Esto es en Los Cóbanos, ¿verdad? En la cercanía de Los Sí, Cóbanos. esto queda entre el sector de Los Cóbanos, el sector de la playa Salinitas y el puerto de Acajutla. Básicamente es un ordenamiento lo que se está haciendo ahí. El área de Los Almendros pues es parte del sistema del área protegida de Los Cóbanos. Es un inmueble administrado por el Ministerio de Medio Ambiente, propiedad del Estado. Desgraciadamente, hace un par de administraciones pues se le facilitó el ingreso a bastantes personas para comerciar en esa zona. Hemos visto un descuido. Hemos visto cómo se ha llenado de desechos, cómo se ha llenado de basura, cómo no hay tratamiento de aguas y cómo básicamente pues estamos viendo las imágenes ahora, pues cómo tenemos lleno de basura una playa que fue una playa virgen hace un par de años y no hace 20 años. Esa playa pues estaba en óptimas condiciones hace 10 años, hace 15 años. Entonces, lo que se está haciendo, pues obviamente es un censo de toda la gente que está ahí, se está haciendo una limpieza de la zona también, porque es muy importante. Se va a hacer una reforestación y hay un plan de manejo del área protegida en el cual pues se busca obviamente pues fomentar también el turismo, que la gente conozca esta área protegida. Se le va a facilitar a todas las personas que quieran hacer un buen uso del área protegida, tanto para comercio o para turismo, pero de forma ordenada, de forma regulada. Creo que lo importante acá es la regulación. Lo que se está haciendo, pues obviamente es recuperar un inmueble que está administrado por el Estado, que es un inmueble del Estado, y que pues también en el contexto del Plan Control Territorial y todo lo que ha sucedido en los últimos meses, pues también en esta zona se ha logrado aprender a bastantes delincuentes que estaban ahí también escondidos. Entonces creo que es muy importante que la población sepa el trabajo que está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente. Acá no solamente es medio ambiente, trabaja también la Policía Nacional Civil con su división de medio ambiente, trabaja Fiscalía, etcétera. Son todas las instituciones. Somos todas las instituciones y lo que se está haciendo pues es buscar el bienestar de la zona. Y que no se pierda la zona y que no sea exactamente. Bien, ministro, no tengo más tiempo. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes. Estamos a la orden. Siempre informémonos por las redes oficiales. Eso es muy importante. Más ahora con todo el tema del clima, pues nosotros estamos emitiendo el pronóstico a diario. Entonces, invitar a la población a que siga pendiente de toda la información que pueda venir de la Comisión de Protección Civil y del Ministerio de Medio Ambiente. Gracias.